pasamos, si quieren, a hablar de la historia esta del superconductor a temperatura ambiente, que es un artículo que se ha publicado en Nature, de hecho hace ya un par de semanas, pero se nos había quedado un poco, como hemos estado hablando de otras cosas estas últimas semanas, se nos había quedado un poco pendiente y podemos retomarlo, ¿no? Em, que, bueno, creo que es un gran avance, es el primer superconductor que realmente es a temperatura ambiente, porque había habido otro anterior, creo que en Canadá, que decían temperatura ambiente, pero era como 10 bajo cero o algo así, que igual eso en Canadá es temperatura ambiente, pero aquí no. Y, y este ya sí que es a temperaturas más altas, aunque, igual que en el caso anterior, es a una presión brutal, como la que hay en el centro de la Tierra, Sí. para conseguir esta superconductividad. Y pues no sé si Francis sabe mucho de materiales y de superconductividad, no sé si nos quieres introducir un poco el tema. Sí, bueno, las líneas de ataque a la superconductividad de alta temperatura, hay como varias líneas en paralelo de ataque, ¿no? Una línea clásica que se inició, la propuesta original es del orden de 1968, es la idea de que en un material extremadamente sencillo, por ejemplo, un hidruro formado por hidrógeno y algún otro eh, elemento, quizás en un sistema binario, puede ser un sistema ternario, pero un sistema sencillito, a muy alta presión, tú comprimes mucho la estructura de bandas y permites que los electrones que están ahí poco acoplados al hidrógeno puedan interaccionar entre ellos fuertemente gracias al otro átomo. Al otro átomo que acompaña el hidrógeno. Entonces, esa es la idea clásica de la superconductividad BCS, ¿no? La idea de que se forman pares de Cooper, ¿no? A muy baja temperatura, la teoría de la superconductividad convencional nos dice que a muy baja temperatura los electrones, cuando se mueven por el cristal, alteran un poquito la posición de los iones, y como el electrón se mueve más rápido que los iones, porque los iones tienen más masa, pues ese pequeño movimiento genera un campo que atrae a otro electrón, con lo que el paso de un electrón va acompañado a una distancia enorme, comparado con la distancia entre átomos, de otro electrón que van como en parejita, ¿no? Y entonces, esos electrones, si uno de ellos está perturbado, es perturbado por la red cristalina, por la temperatura, por lo que sea, el otro, si está perturbado, estará perturbado de una manera completamente distinta, porque están muy lejos el uno del otro. Entonces, una distancia enorme, puede ser de muchos nanómetros. Entonces, esa formación de pares convive con la conductividad normal. Entonces, los superconductores convencionales tienen el estado superconductor y el estado normal. Bien, pues una manera de forzar ese acoplamiento debido a los fonones, es decir, a las vibraciones del cristal, es comprimir muchísimo el material. Tú comprimes enormemente el material y es una propuesta de como 1968. En aquel momento era bastante difícil verificar, es fácil, entre comillas, comprimir, conseguir altas presiones es relativamente fácil, pero conseguir altas presiones en un lugar en el que tú puedas explorar la estructura eléctrica del material, la estructura magnética del material e incluso los niveles electrónicos y hacer algún tipo de espectroscopía tipo Raman, etcétera, pues es muy complicado, porque estamos poniendo en un yunque con dos piezas de diamante muy pequeñitas, una muestra muy pequeñita, y la estás apretando a millones de veces la presión ambiente. Entonces, instrumentar eso para realmente comprobar qué propiedades tiene esa sustancia que tú estás comprimiendo es muy difícil. Entonces, se ha ido progresando Francis, poco a poco. una pregunta, eso de tener que usar diamantes, porque lo he visto también en otros experimentos, es porque quieres transmitir, o sea, quieres hacer una punta para transmitir toda la fuerza que tienes sobre la base a la puntita, pero tiene que resistirlo y el diamante es el único material que puede resistir eso. Esa Básicamente, sí. es la O razón, vale. sea, básicamente es el material más duro que conocemos, la estructura cristalina más rígida, y además el diamante en general con hidruros no interacciona mucho, ¿vale? O sea que si hubiera problemas de interacción y química, pues probablemente hubiera que usar otro material, ¿no? En los yunques de diamante se alcanzan presiones de hasta unos 300 gigapascales o algo así, ¿no? Como 1 millón de pascales es una atmósfera, ¿no? O sea, no, perdón, ¿cómo era aquello? No, 100 kilopascales son una atmósfera aprox, ¿no? Exactamente. 100 kilopascales. Entonces, el 0,1 megapascales, ¿no? O sea, pues en este tipo de yunques pues se ha estado subiendo la temperatura conforme se iba subiendo la presión,
y se iba tratando de simplificar los enlaces entre los hidrógenos, el hidruro, y los elementos que tú ponías, ¿no? Entonces se ponen elementos que doten de muchos electrones. Entonces, por ejemplo, hay hidruros de lantanio, ¿no? Pues eso, ha habido récords. O sea, esto es una cuestión puramente de récords. Es decir, que nadie piense que esto va a revolucionar la superconductividad, ni a nivel teórico, ni a nivel comprensivo, ni a nivel de aplicaciones. Esto solamente es una especie como de carrera que hay entre una serie de investigadores de muchos lugares del mundo que están todos peleando por ver quién tiene el récord, ¿no? Es como el que salta 1 centímetro más en salto de altura, ¿no? Pues ha conseguido saltar 1 centímetro más. ¿Qué es 1 centímetro más? Pues no es nada, pero ha costado muchos años lograrlo, ¿no? Y mucho esfuerzo. Pero aquí se está haciendo eso. Entonces, en los últimos avances se llegó prácticamente a temperatura ambiente, porque se llegaba a temperaturas eso de 15 grados bajo cero. Había algunos... claro, aquí el problema que tenemos es cómo demostramos que el material es superconductor. Porque no es nada fácil. Entonces, aquí se suele usar la prueba de la conductividad, es poco útil, ¿vale? ¿Por qué? Porque tú podrías incluso llegar a conducir por el carbono. El grafito, o sea, el grafito conduce la electricidad, ¿no? Y el diamante no, pero está hecho de grafito. Estás comprimiéndolo muchísimo. Entonces, es decir, comprobar que realmente estás conduciendo a través de la sustancia que tú quieres. Por otro lado, comprobar que esa superconductividad aparente además se pierde cuando tú metes un campo magnético intenso. Tú metes un campo magnético, lo vas subiendo e ir comprobando cómo, en función de la temperatura crítica que tienes, que depende de la presión, el campo magnético que requieres para eliminar ese estado aparente de superconductividad, pues va creciendo, ¿no? Después tienes que comprobar otro tipo de cosas como susceptibilidad magnética, etc. Por encima de 50, 60 gigapascales es muy, muy, muy difícil, si no imposible, hacer espectrometría Raman, o sea, ver líneas. Y eso es clave para saber qué material tienes, ¿no? Entonces lo que te encuentras es que no sabemos qué materiales se forman. Y no sabemos si el estado superconductor que alcanzan es bueno, es FETEN, o es una aparente superconductividad. No sabemos si hay algún tipo de residuo, de algo espurio que me está alterando la conductividad del material. Porque tú planteas tus modelos de resistividad, van en función del tipo de material que tú tienes. Entonces, siempre tienes un plató mínimo, entonces nunca consigues una resistencia igual a 0. Consigues resistencias pequeñas, pero entonces, hay muchas dificultades, ¿no? Entonces, en esta carrera, lo bonito de la carrera es que como compiten diferentes grupos de investigación, todos están peleándose por demostrar que la competencia lo está haciendo mal, ¿no? Entonces, cuando alguien publica un récord, todos los demás están encima de él para demostrar, lo ha hecho mal seguro. Lo que pasa con... Que lleven a Randy a mirar el laboratorio. Claro, lo de Trujillo y Van Dokkum. O sea, están ahí, cada uno saca un artículo y el otro saca la contrarréplica, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas hace que hoy en día algunos resultados sean como más firmes, ¿no? Entonces, hay ciertos grupos que están sacando resultados que, bueno, uno más o menos se lo cree. Yo siempre pongo un poco las comillas porque es difícil de creérselo. Entonces, este último resultado se ha publicado en Nature, se están publicando, todos los récords se están publicando en Nature o en Science, porque son revistas a las que le encantan los récords, ¿no? Y salen un mogollón de sitios, ¿no? Pero, claro, el grupo es un grupo relativamente reciente, pues es el grupo de Ranga Díaz, que, bueno, lleva trabajando en esto menos de 10 años, o sea, pero sí es verdad que ha colaborado y se ha formado con algunos de los mejores. Entonces, no hay duda de que lo haga bien, lo haga fiable, lo haga de manera correcta. Aquí la gran duda es que no sabemos qué material es el que superconduce, ¿vale? Sabemos lo que metemos. Yo meto hidrógeno, meto carbono y meto azufre. Sí, pero luego esa presión, lo mismo... Hasta 40 gigapascales, más o menos puedo ver la estructura electrónica y ver que ahí ha habido algunas transiciones de fase y que parece que se está formando algo que se parece a lo que se ha formado en artículos anteriores de otros investigadores con cosas parecidas, ¿vale? Entonces digo, bueno, más o menos lo estoy haciendo bien, ¿no? Lo estoy haciendo como lo hacemos todos los que trabajamos en esto. Pero una vez que superas ese límite, digamos 60, 100 gigapascales, ya es imposible saber lo que tú tienes ahí. Entonces, tú tienes superconductividad aparente, no sabes si es superconductividad convencional mediada por fonones o si es superconductividad no convencional. No sabes si es similar a la de los cupratos o a la de los nicturos o yo qué sé, al grafeno bicapa rotado con ángulo mágico. No tienes ni idea de qué tipo de superconductividad es. Y bueno, tú presentas unas pruebas y dices, hasta el día de hoy, los que trabajamos en esto, lo que podemos demostrar
de que esto realmente es superconductividad, yo lo he hecho. ¿Vale? Mm. Yo estoy en la cresta de la ola. Yo estoy haciendo lo que hay que hacer para demostrar eso, lo que haría cualquiera de mis colegas. Cumplo los requisitos, muy bien. Entonces yo cumplo los requisitos. Pero Perdóname, después esto Francis. genera infinidad de dudas. Bien, gracias por seguirnos acompañando. Estábamos hablando de este nuevo hito en la superconductividad y nos estaba explicando Francis un poco las dudas, ¿no?, que genera siempre todo este tipo de anuncios. Yo me pregunto, Francis, si ahora, quiero decir, el llegar a temperatura ambiente, llega un momento en que ya has llegado a temperatura ambiente, ya no sigue por ahí la carrera. ¿La carrera ahora seguiría por a ver quién lo consigue a menos presión? No, sigue. El reducir la presión en este tipo de materiales ya sabemos que lo que hace es bajar la temperatura crítica. O sea, de hecho, tú partes de baja presión y vas subiendo la temperatura y vas viendo que tú partes de un estado superconductor. Y vas subiendo la presión y viendo cómo ese estado superconductor, más o menos sus características magnéticas y eléctricas se mantienen y vas subiendo poco a poco la temperatura crítica. Entonces, bajar con ese tipo de materiales la presión o tratar de modificar estos materiales que realmente no sabemos cuáles son para tratar de ver si podemos bajar la temperatura crítica no tiene sentido. Lo que sí va a continuar la carrera porque las predicciones teóricas hablan de que se pueden llegar a miles de grados en superconductividad. Entonces, eso es un material que te sea superconductor a muy altas presiones, yo que sé, a 300 gigapascales, a 100 grados de centígrados, pues es un material que merece la pena que haya un esfuerzo de miles de millones de dólares para investigar realmente qué material es y por qué lo es. Porque en ese tipo de materiales que estamos ahora, cada grupo está apostando por ciertas combinaciones. Como no sabemos realmente ni qué materiales son, ni qué estequiometría tienen, pues no podemos predecir. Pero claro, una de las cosas que se podría plantear es la posibilidad, fijaros, ¿cómo se fabrica un diamante? Pues un diamante lo fabrica la Tierra a base de altas presiones. Entonces, algunos de estos materiales podrían ser materiales fabricables a altas presiones, que una vez fabricado a alta presión, yo tuviera un material que fuera estable a baja presión y que pudiera mantener la superconductividad. Pero eso es un sueño, es decir, primero tenemos que dominar y ver las características de este tipo de materiales, ¿no? Entonces, yo creo que la carrera va a continuar. Esto es un hito más y probablemente los grupos de la competencia van a superar el hito. Y si este logra 15 grados centígrados, pues habrá otro que diga, pues yo he logrado 20. Y otro que diga, yo he logrado 30. Vale. Pero sería interesante... Francis, bueno, perdón, Alberto, sí, di tú. Igual vamos a preguntar lo mismo. Yo pensaría, llegado a este punto, si no es más interesante, pues tratar de desarrollar las técnicas experimentales que te permitan identificar el material que tienes ahí dentro, ¿no? Porque, quiero decir, yo la primera vez que leí esto dije, bueno, pero ¿es un superconductor convencional o un superconductor así como los curvatos? Y sin saber el material que es, pues ni siquiera te puedes plantear la pregunta, ¿no? Claro, sí, eso va en paralelo. O sea, el problema de esto es que tú dices, bueno, qué fácil, ¿no? Vamos a demostrar superconductividad. Esto se ha demostrado a 267 gigapascales, que prácticamente es el récord en gigapascales. En estudios de superconductividad, no en estudios solamente de presión, ¿vale? Ahí sí se ha logrado, pero sin instrumentar para superconductividad. Ahora, el objetivo ahora mismo es instrumentar para estudiar superconductividad a del orden de 300 gigapascales. Entonces eso se venderá como el récord de gigapascales logrado. Entonces, aunque la temperatura crítica que se consiga sea un poquito más baja que esta, no será mucho más baja. Menos 20 grados bajo cero centígrados o por ahí, ¿no? No será mucho más baja. Pero eso se volverá a vender como un nuevo récord. Y entonces esa nueva instrumentación será la que se utilizará para después tratar de seguir subiendo estas temperaturas, ¿no? Esto va como en paralelo, ¿no? Aquí lo realmente apasionante desde el punto de vista científico es cómo están instrumentando este tipo de cosas. Son muestras con muy poca cantidad de materia, es un polvillo ahí que tú reaccionas, las reacciones químicas ahí no las puedes hacer porque las tienes que hacer bajo presión. Tú tienes que provocar reacciones químicas a presiones de 20 gigapascales. Entonces tienes que utilizar láseres y sistemas fotónicos que exciten, entonces el material tiene que tener una respuesta adecuada, o sea, todo eso es muy, muy complicado. O sea, desde el punto de vista tecnológico y desde el punto de vista de ciencia básica, eso tiene muchísimos detalles que de hecho yo no los controlo, yo muchos no, cuando leo los artículos digo, esto que no me entero de por qué hacen tantas cosas. Y de hecho siempre tengo la duda de si me están ocultando cosas. O sea, que yo en este tipo de artículos, cuando lees la información suplementaria, siempre estás con la mosca detrás de la oreja diciendo, tan fácil no puede ser.
O sea, Sí, si en el Tecnobabble, si en esas cosas que no entiendes porque no eres del campo, hay como un pequeño truco que si fueses del campo lo verías y dirías, ah, aquí están, y como no eres del campo, pues no lo ves. Sí, eso pasa. exactamente. Eso siempre la duda que tengo yo en este tipo de cosas. Pero bueno, yo creo que van a continuar investigando en esta línea y además que está dando artículos en grandes revistas, o sea que la gente está funcionando muy bien. Pasa eso, que tratar de entender esto es muy difícil y probablemente la única opción sería con superordenadores. Y el problema de los superordenadores es que en realidad estos materiales son materiales cuánticos. El estado superconductor es un estado superconductor, es fundamentalmente un estado cuántico. Probablemente no se sabe si habrá un punto crítico cuántico en el centro del domo superconductor, pero mucha gente apuesta que puede que lo haya. Y lo que estamos es estirando propiedades cuánticas hasta temperatura ambiente. Entonces, a temperatura ambiente este material se sigue comportando cuánticamente. Entonces, mientras no tengamos ordenadores cuánticos que me permitan simular un material de, yo qué sé, de 1000 átomos, con ciertas garantías, pues se necesita mucho esfuerzo de supercomputador para entender este tipo de materiales, ¿no? Y cuando tú no sabes realmente lo que tienen, pues entonces hay que esperar. Aquí la línea, en este campo, había un dicho, no me acuerdo de qué, es uno de los grandes especialistas de superconductividad que dice que en superconductividad los teóricos nunca aciertan, siempre se equivocan. Así que lo mejor que puede hacer un físico experimental en superconductividad es omitir todos los artículos teóricos. Los artículos teóricos son de teóricos. Esos son completamente irrelevantes, ¿no? Porque nunca predicen nada, todo lo posdicen, ¿no? Y además lo posdicen mal, ¿no? Entonces, claro, es un campo en el que los avances van fundamentalmente en la parte experimental y un poco de complemento en la parte de simulaciones. Lo que pasa es que teorías como la teoría de densidad funcional, las teorías, digamos, cuasi clásicas, ¿no? Que toman ciertos efectos, ¿no? Como se hace en química cuántica. Tomo ciertos efectos cuánticos y digamos, una matriz, un esqueleto clásico, pues no funcionan en estos materiales. No nos permiten entender esas propiedades. Sí nos permiten entender materiales mucho más sencillos. Los metales, por ejemplo, los metales se entienden muy bien y este tipo de modelos funciona muy bien a nivel computacional. Pero cuando hablas de un material tan complejo, pues fallan este tipo de modelos. Entonces, yo creo que sí van a continuar trabajando en esa línea y a mí me gusta, yo publico mucho en mi blog sobre este tema porque es un tema que me apasiona ver si algún día se descubre la tecla, ¿no? Pero quedan muchos años, ¿eh? Y que nadie espere aplicaciones pronto, ¿eh? O sea, eso de hemos conseguido la temperatura ambiente, como han sacado muchos medios, ¿no? La superconductividad de temperatura ambiente y las aplicaciones lloverán en los próximos años. O sea, para el HLHC se van a utilizar imanes superconductores de hace como 10 años, ¿vale? O sea, a nadie para diseñar, estamos hablando en fase de diseño, ¿eh? Del HLHC, que ya están haciéndose pruebas, ¿no? De todo ese circuito. A nadie se le ocurre utilizar el último superconductor que ha salido al mercado. Y digo el que ha salido al mercado, no digo el que se ha publicado en Nature. Para que nuestros oyentes lo pongan en perspectiva, saldrán antes las aplicaciones del grafeno que las de estos superconductores. Y mira que las del grafeno siempre decimos que están como a 10 años. Puede incluso que se lance el James Webb antes de que salgan estas aplicaciones. Seguro. que nadie se lleve a eso, que es un gran artículo, muy interesante y ya te digo, presentan las cosas que se pueden presentar, no se puede presentar mucho más. Claro, a un teórico le gustaría tener muchísima más información sobre estos materiales. Me gustaría saber el material ese. Y sobre todo saber qué material es, claro. Sí. ¿Y por qué transiciones de fase pasa? Porque tenemos un salto, pues eso, desde 60 gigapascales hasta 267 gigapascales, no sabemos lo que pasa. Puede no pasar nada, es decir, que el material se mantenga, pero parece muy excepcional, o que pasen 20 transiciones de fase. O sea, estamos aquí trabajando en un mundo en el que no tenemos guía teórica, no tenemos un sendero marcado por la teoría, sino estamos viendo a ver qué pasa. Yo cojo un material aquí, lo aprieto un montón y ¿podría apretarlo tanto que creas un agujero negro que se traga la Tierra y destruye el mundo? ¿Por qué la gente no pregunta eso? Con el LHC, quiero decir que ahí lo dejo, ¿no? A lo mejor es una posibilidad que no se les ha ocurrido hasta ahora. Sí. Bueno, hay unos modelos muy bonitos de teoría de cuerdas, a base de la correspondencia ADS-CFT, ¿no? La correspondencia de Maldacena. Hay unos artículos muy bonitos en los que plantean que el punto crítico cuántico se puede entender utilizando un gas de agujeros negros. Entonces, el punto de partida para la superconductividad, para estos modelos de superconductividad a muy baja temperatura, es un modelo similar a agujeros negros en un espacio ADS, ¿no? Anti-de Sitter. Y bueno, obtienen algunas de las propiedades características de algunos de estos materiales a muy baja temperatura. Lo que pasa es que nadie entiende cómo
estirar esas ideas teóricas y llevarlas a una temperatura útil. Porque ya a una temperatura útil ya ese modelo deja de ser efectivo, ¿no? Esto es como la vaca esférica, ¿no? Donde tengo la vaca perfectamente esférica, lo entiendo muy bien porque es una esfera, pero en el momento en el que le pongo a la vaca esférica un agujero o dos, pues ya no la entiendo, porque los agujeros ya me complican. Y la vaca real, pues además de dos agujeros, tiene muchas más cosas, ¿no? Bueno, las vacas tienen pelo, no como los agujeros negros.